RCF. Agir pour un monde plus juste, c'est ce que fait le CCFD Terre Solidaire depuis des décennies. Sa méthode, soutenir des projets solidaires et fraternels initiés localement dans près de 70 pays. Le CCFD soutient actuellement 580 projets internationaux et compte 485 organisations partenaires. Parmi ces organisations, il y a l'association Tierra Viva à Los Pueblos Indígenas au Paraguay. Alors que fait cette association ? Eh bien, on va poser la question à son responsable de projet, Ricardo Morinigo González, est accueilli actuellement en France par le CCFD pour présenter le travail de Tierra Viva. Ricardo, quelle est la mission de cette ONG ? Tierra Viva tiene como misión principal, y comenzando desde el nombre, ¿verdad? Es la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Paraguay. On va parler de ces missions dans le détail, justement, précisément, concrètement, que faites-vous au quotidien ? Bueno, mi trabajo específico es el trabajo con las comunidades. Yo vivo en Asunción. Nuestro trabajo específico es en el Chaco, es en la región occidental del Paraguay. Son tres puntos que trabajamos. Uno es la reivindicación territorial. Dos es la visibilización de los casos indígenas. Y tres es el fortalecimiento de las capacidades de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y dentro de eso mi trabajo específico es el estar con las comunidades, escuchar a la gente, saber qué pasa, entender qué pasa, de manera que eso podamos pasar a los documentos, a los papeles, para que estas reivindicaciones de tierra y estas reivindicaciones de derechos, en realidad, de las comunidades indígenas, se pueda ver, observar en documentos, en las instituciones públicas dentro del Estado paraguayo. Parce que je comprenne bien, vous venez en aide à des populations indigènes, donc qui ont des populations, qui ont des traditions aussi ancestrales, mais qui ont été dépossédées finalement de leurs terres. J'ai des chiffres sous les yeux. 85% des terres cultivables au Paraguay sont possédées par 2,6% de propriétaires terriens. Et voilà, là est le principal problème. En realidad, para entender eso hay que entender la historia de Paraguay. En realidad, fue el Estado el que despoja de las tierras a los pueblos indígenas y estas tierras son vendidas. ¿A quelle époque? Ya desde finales del siglo XIX y recién en la segunda mitad del siglo, a finales del siglo XX, en realidad, el Estado reconoce que había sacado y que las comunidades indígenas deben ser beneficiarias y recuperar parte de su territorio. Una de las cosas que hemos visto en los últimos 20, 25 años es, uno, la recuperación de tierras para comunidades indígenas. El Estado ha devuelto unas 165.000 hectáreas a comunidades indígenas del Chaco. D'accord, donc, mais depuis 1994, vous êtes présent pour aider les populations indigènes et la situation, je l'espère en tout cas, tend à s'améliorer. Y también hay un aumento en cuanto al conocimiento y la asunción de la defensa de los derechos humanos. O sea, hoy día los pueblos indígenas exigen su derecho. Alors je note que ces populations, ces communautés représentent 2% de la population du Paraguay. Cela veut dire combien de personnes ? Paraguay tiene una población de 7,5 millones de habitantes. De eso, casi el 2%, unos 130.000, 140.000, se identifican como indígenas. Hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es el que se identifica y te reconozcan como indígena, y otro es que uno sea indígena y no te reconozcan, que es lo que pasa mucho en Paraguay. El Estado paraguayo es el que reconoce quién es indígena y da un documento como una cédula donde dice este ciudadano es indígena o no. Uno puede exigir, decir yo soy indígena, pero el Estado no te reconoce como tal. On parle de populations donc, qui n'ont malheureusement pour l'instant pas tout à fait les mêmes droits que le reste de la population et qui, si je comprends bien, vit extrêmement pauvrement. Et ça, là aussi, le cœur du problème, j'imagine, cette pauvreté extrême. ¿O pas? Sí, y además que después del COVID eso, el nivel de pobreza ha aumentado. Pourquoi? Bueno, hay una situación económica muy fuerte, negativa en el país. Hay una mayor presión sobre el uso de la tierra
tanto de la tierra que está en manos y en propiedad indígena como los que están en manos de propietarios privados. O sea, hoy cuesta más conseguir tierra para las comunidades que hace unos... Hoy se habla mucho de la necesidad de producir más. Y sobre todo es una producción intensiva, una producción, nosotros le llamamos monocultivo, ahí entramos con el tema del modelo de producción de soja transgénica que afecta mucho a la tierra, que afecta mucho a los territorios. Et qu'en est-il de la corruption au Paraguay? Le mot est compris tout de Entendí suite. corrupción. Sí. Corrupción. El nivel de corrupción en Paraguay, ¿verdad? Hay un nivel muy alto en corrupción política y corrupción económica. A pesar de que el Estado en su marco jurídico dice, reconocemos a los indígenas, hay que darle tierra, la tierra está en manos de grandes empresas y de familias. Hoy la situación política, nosotros estamos en elecciones, en abril próximo, elecciones presidenciales, y hay toda una movida en cuanto a lo que es la política ligada al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de armas. Entonces, una situación muy especial. Donc votre engagement est aussi dangereux, il vous fait risquer votre vie à vous et aux personnes qui vous entourent. Arriesgamos muchas veces nuestra libertad porque de hecho hay compañeros que fueron procesados, pero quienes corren la vida, y de hecho hay casos de asesinatos, son muchas veces los líderes y los miembros de las comunidades indígenas. Por eso trabajamos mucho el tema de comunicación, de publicar lo que pasa en las comunidades de manera a elevar un poco la visibilización de la situación y que eso sea como una situación de protección para las comunidades. Comment vous imaginez la situation dans votre pays, le Paraguay, donc ce petit pays situé au cœur de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et l'Argentine? Comment vous imaginez la situation si votre combat porte ses fruits dans une dizaine ou une vingtaine d'années? Y yo creo que, y lo vemos, que más adelante a lo mejor Tierra Viva ya no va a estar, pero la gente en las comunidades, los niños, las mujeres, los hombres, van a seguir reclamando y van a seguir luchando por su derecho con nosotros o sin nosotros como asociación. Y lo que espero o lo que sueño es que en los próximos 10 años o 20 años las poblaciones indígenas puedan gozar de ese derecho, vivir dignamente como ellos quieren, como pueblos indígenas. Merci pour ces précisions, Ricardo Morenigo González, et bravo pour votre engagement. J'ai une question bonus. Que pensez-vous de la France que vous découvrez actuellement? Es la Francia que eso justamente estaba diciendo. Uno viene a Francia y viene y ve la Torre Eiffel y ve Notre Dame y todos los lugares lindos, ¿verdad? Pero venir a Francia, que es lo que a mí me tocó, y dentro de esta actividad fue lo más lindo, es conocer a las familias en Francia. Yo estuve con familias del campo, miré cómo trabajan, y es la otra Francia que no está en los libros de publicidad. Sí, gracias. Pero voy a conocer la Torre Eiffel cuando vuelva a París. Merci encore, Ricardo Morenigo González.